Dios les bendiga. Hoy continuamos derribando los argumentos del bautismo trinitario. Todos sabemos que el bautismo trinitario cuelga de un solo versículo bíblico, que es Mateo 28:19. Fíjese usted que de todos los versículos que conforman la doctrina del bautismo, el único versículo que menciona las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo es Mateo 28:19. Los demás versículos que hablan del bautismo mencionan el nombre de Jesús, demostrando claramente que en Mateo 28:19 el Señor no mandó a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo, sino que el Señor mandó a bautizar fue en el nombre. Fíjese bien, el texto no dice en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el contexto demuestra que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Por ese motivo es que la Biblia declara en Colosenses capítulo 3 versículo 17 que todo lo que hagamos de palabra o de hecho debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué todo en el nombre de Jesús? Porque toda la autoridad en el cielo y en la tierra está en Jesús. Y así lo creyeron los apóstoles y así lo obedecieron, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero los teólogos trinitarios, en vez de considerar estas cosas y darse en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios, y tomar a Mateo 28:19 y ponerlo en armonía con su contexto, hicieron todo lo contrario. Lo arrancaron de su contexto, creando toda una doctrina de un solo texto bíblico e insinuándole a mucha gente que entre todos los versículos que hablan del bautismo, el único inspirado por Dios es Mateo 28:19, y que toda la cantidad de versículos que hablan del bautismo en el nombre de Jesús fueron inspirados por hombres equivocados. Fíjese hasta dónde llega la tradición religiosa en el afán de sostener una doctrina que no tiene fundamento bíblico. Los apóstoles humanamente pudieron haberse equivocado de muchas formas, pero no en la doctrina. De hecho, el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro, pero por cuestiones de hipocresía humana que no tenían nada que ver con la doctrina del bautismo, pues el bautismo en el nombre de Jesús no era únicamente el bautismo de Pedro, era el bautismo de todos los apóstoles. ¿A quién se le puede ocurrir que aquellos hombres que el Señor llamó y tuvo por más de 3 años enseñándoles su palabra, a los cuales el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y los llenó con su Santo Espíritu para guiarlos a toda verdad y los envió por todo el mundo, se hayan ido al mundo con doctrinas equivocadas, con doctrinas erradas? Eso significaría que los planes de Dios habían fracasado. Cuando el mismo Señor Jesús en San Juan 17:6 testifica que sus apóstoles guardaron la santa palabra. Cuando Hechos 2:38 demuestra que fue el Espíritu Santo el que por boca de Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 1 versículo 11 declara diciendo: os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he anunciado no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, demostrando claramente que el bautismo en el nombre de Jesús que él enseñaba y practicaba no lo había aprendido de hombre, sino por revelación de Jesucristo, como lo demuestra en Hechos 19 del 1 al 5, donde el apóstol Pablo en Éfeso bautizó a un grupo de personas
que aún ya habían sido bautizados por Juan, pero tuvieron que volver a las aguas para ser bautizados en el glorioso nombre de Jesús, porque debajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. ¿A quién se le puede ocurrir que si los apóstoles están enseñando un bautismo equivocado, Dios fuera a decirle a Cornelio a través de un ángel que trajeran a Pedro para que los bautizara? ¿Sería que Dios no sabía que Pedro venía a bautizarlos en el nombre de Jesús? Como lo demuestra la santa palabra en Hechos 10:48, donde el apóstol Pedro bautizó a Cornelio